Lo último que habíamos visto, la clase anterior, fue el teorema de Farkas, si no me equivoco. ¿Sí? Ahora, ese teorema, claro, yo lo estaba dando junto con otros resultados mostrando la relación que puede haber entre, o la importancia que podría tener en ciertos casos resolver un problema de optimización, ¿sí? Que no siempre la resolución del problema de optimización o el conocer, digamos, la teoría dentro de un problema de optimización no apunta directamente solo a resolver el problema, sino que puede tener aplicaciones en cosas que parecen estar completamente desconectadas, ¿sí? Ahora, en virtud del tiempo, el resto de eso vamos a dejarlo un poquito de lado, ¿sí? Y vamos a ver algunos detalles sobre funciones convexas para poder ya empezar a ver, a estudiar, digamos, la convexidad de funciones, perdón, la diferenciabilidad de funciones convexas, ese tipo de cosas, y que ya nos van a llevar a los resultados más generales de optimización con o sin restricción, ¿sí? Entonces, vamos a recordar esto, creo que ya lo había, creo que se vio en auxiliar en algún momento, y yo, si no me equivoco, lo mencioné hace un par de clases también. Eh, Vamos a dar la definición acá. Disculpen. Una función convexa. Sí, creo que hasta hice el dibujito y todo. Entonces, vamos a recordarle de todas formas, si ese subconjunto de Rn es convexo, una función f definida de S a valores en R se dice convexa, o lo voy a poner así, estrictamente lo voy a poner entre paréntesis. Estrictamente convexa o convexa, ¿sí? Dependiendo del caso, si para todo xy en S y lambda entre 0 y 1, se tiene que cumplir que f de lambda x más 1 menos lambda y es menor o igual, lo voy a poner así, si hay menor o igual a lambda f de x más 1 menos lambda f de y, ¿sí? Y acá arriba voy a poner entre paréntesis menor estricto, ¿sí? Que eso corresponde a ser estrictamente convexa, ¿sí? Eh, esta definición ya la estoy recordando simplemente, sí, ya la hemos mencionado algunas veces y en esencia tiene que ver con esto, por ejemplo, si yo considero una función de R a R, para ver que es convexa, eso en esencia significa que si yo hago el gráfico de la función y tomo cualquier par de puntos sobre el gráfico, entonces la línea que los une tiene que quedar por sobre esa porción digamos, la porción del gráfico que está en ese intervalo, ¿sí? Y eso es en esencia la convexidad. Termina siendo casi que uno podría decir una noción bidimensional, ¿sí? Que esa misma lógica se puede aplicar en varias dimensiones, ¿sí? Así que si yo tengo, digamos, el gráfico en, en un espacio de muchas dimensiones, igual lo que voy a hacer va a ser tomar un par de puntos y ver que la línea que está uniendo, en el fondo en ese plano que va a cortar ahí, esa línea queda sobre la función, ¿sí? Em, la concavidad, que también ya la habíamos conversado, es simplemente, digamos, el opuesto a esto de acá, en el sentido que una función es cóncava sí, solo sí, menos esa función es convexa, ¿sí? Así que es simplemente dar vuelta a la función y dar concepto hacia el otro lado. Entonces eso significaría que si yo miro el gráfico y tomo dos puntos cualquiera del gráfico, la línea que los une tiene que quedar por debajo del gráfico de la función, ¿sí? Entonces, es eso, en esencia, no tiene mayor ciencia en realidad, digamos, la definición en sí de la convexidad. Pero sí tiene algunas consecuencias importantes. Entonces, este ya teorema, vamos a tener que si f
de S a R es convexa, perdón, sea F convexa. Perdón. Entonces, F es continua en el interior de S. ¿Sí? Pequeño recordatorio, por si acaso. ¿Sí? ¿Qué es el interior de un conjunto? Estos son los puntos X que pertenecen al conjunto S, tales que existe un delta positivo que verifica que la bola centrada en X y radio delta está contenida en S. ¿Sí? En esencia, son aquellos puntos en los cuales yo me puedo mover una distancia delta en cualquier dirección y no me salgo del conjunto. ¿Sí? Entonces, son todos los puntos que están, digamos, completamente contenidos dentro del conjunto y la reunión de todos ellos es el interior. ¿Por qué suele ser importante hablar del interior? Porque en el interior uno puede hacer varias cosas, ¿sí? O sea, estudiar la continuidad es mucho más fácil en el interior de un conjunto. En los bordes pueden pasar cosas raras típicamente. Eh, pero, por ejemplo, para diferenciabilidad siempre necesitamos trabajar con el interior, ¿sí? Justamente porque necesito moverme, aunque sea un poquito, en todas las direcciones, ¿sí? Entonces, que un punto esté en el interior me permite hacer eso. Eh, ahora, la demostración de esto es bastante técnica, ¿sí? Si quieren la pueden ver en el apunte. Yo, la verdad, prefiero, en virtud del tiempo, saltarla, ¿sí? No sé si están de acuerdo, ¿sí? Que en realidad la demostración es súper Sí, engorrosa, profe. siento que no aporta nada, ¿sí? Y si alguien la quiere ver y tiene dudas con la demostración, me puede preguntar, ¿sí? Y ahí lo vemos, porque en realidad esta cuestión, sí, de hecho es un teorema importante, o sea, una propiedad igual bien fuerte de las funciones convexas, ¿sí? Porque, claro, en general, ¿qué pasa? Una función puede ser discontinua en algún punto, una función de RR siempre puede ser discontinua en un punto y puede preservar muchas propiedades, ¿sí? Pero la convexidad me implica que tiene que ser sí o sí continua en el interior de su dominio. ¿Sí? Es un resultado bien potente. Ya, entonces nos saltamos la demostración, pero vamos a ver algunos ejemplos como para entender por qué pasa esto. Entonces, ejemplo, voy a considerar la función f. eh, sí, entonces fíjense que aquí, bueno, son varias cosas. Fíjense, por ejemplo, acá que yo puedo trabajar con la contrarrecíproca de esto, ¿sí? Perdón, no con la contrarrecíproca, con la recíproca. ¿Sí? No, perdón, sí, con la contrarrecíproca. ¿Qué significa? ¿Qué me diría esto? Me diría que si f es discontinua en algún punto del interior de S, entonces f no es convexa. ¿Sí? Ahí tengo el- una propiedad que es útil, ¿sí? Para demostrar no convexidad, de cierta forma. ¿Qué otra cosa? Para concavidad, obviamente este resultado también es cierto, ¿sí? Porque si f es cóncava, entonces menos f es convexa. Por lo tanto, menos f va a ser continua en el interior de S, y la continuidad de f y menos f son equivalentes. ¿Sí? Si le cambio el signo a una función, la continuidad se preserva. ¿Sí? Entonces, yo estaba pensando, por ejemplo, que quiero mostrar por qué la convexidad no aparece en funciones discontinuas. Voy a considerar S igual a R, ¿sí? Voy a tomar F, definida sobre todo R, de la siguiente forma. Esto va a ser X, si es que X es menor o igual a 0, 0 si es que X está entre 0 y 1, y va a valer
x menos 1 si es que... no, porque ahí lo estoy haciendo continuo. Disculpa. No, la función es esta. Si es que x menor o igual a 0 o bien si es que x es mayor que 1. Ahí sí. Entonces, ¿cómo se ve esta función? Resulta que, bueno, lo primero que yo sé es que si estoy entre, o sea, cualquier número negativo, la función viene por acá, llega hasta aquí, hasta el origen. Después aquí se va hacia la derecha, ¿sí? Avanza hasta x igual a 1, y de aquí en adelante lo que hace es continuar como estaba antes, ¿sí? A ver, este punto va incluido y acá no. Continuar como estaba antes, que digamos allá arriba. ¿Sí? En el fondo lo que hice es tomar la función igual a, o sea, f de x igual a x y truncarla en esta parte al medio, ¿sí? O sea, en el intervalo 0,1, para que me quedara discontinuo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo interpretar esto yo? A ver, esta cuestión no podría ser convexa porque fíjense eh, que incluso si yo la considerara definida solamente entre menos infinito y 1, eh, tiene una parte que es como así, ¿sí? Tiene como esa curvatura, digamos, entre comillas. Y eso me diría que es cóncava, ¿sí? Porque de hecho yo puedo tomar estos dos puntos del gráfico y me queda esa línea ahí, ¿sí? Entonces esta función por ninguna parte puede ser convexa, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría, qué pasa con menos f? ¿Sí? Porque ahora ya sé que en esa parte es, digamos, cóncava en esta zona. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se vería menos f? Tengo que dar vuelta a este gráfico simplemente. Me quedo ahí, hasta acá, y de ahí, de aquí hacia allá. ¿Sí? Ya, aquí podríamos tener un poquito más de esperanza, porque de hecho, si yo tomo cualquier par de puntos que estén en esta zona del intervalo, ¿sí? Eh, la recta que los une va a quedar por sobre la curva, ¿sí? Y eso está asociado con el hecho que si yo miro acá, como que en esta zona se parece a esto, ¿sí? Tiene una curvatura de esa forma, ¿sí? Una guatita hacia ese lado, digamos. Pero fíjense que cuando llego a este punto, acá, al punto de discontinuidad, ¿sí? Ahí como que iba todo bien, llego ahí, pero después para saltar para abajo, como hay un salto, necesariamente tengo que hacer así. O sea, se me formó una curvatura, digamos, hacia el otro lado, ¿sí? Entonces se me formó como una zona cóncava. ¿Sí? ¿Se cacha la idea de esto? ¿Sí? Y que al final, si se dan cuenta, al menos en una función que va de R a R, cada vez que hay una discontinuidad así de salto, va a haber digamos, por uno de los lados voy a tener una curvatura así, digamos, como cóncava, y por el otro lado voy a tener una convexa, ¿sí? Entonces, eso me lleva a que en realidad para tener convexidad o concavidad, necesito sí o sí que la función sea continua en todos los puntos del interior de su dominio, ¿sí? En los puntos del borde da lo mismo, ¿sí? Entonces veamos ahora. Supongamos ahora G definida del intervalo -1, 1 a valores en R, dada por, digamos, esto va a valer x cuadrado si es que x, si es que el valor absoluto de x es menor a 1, y va a valer 2 si es que el valor absoluto de x es igual a 1. Entonces, ¿cómo se ve esta función? Lo que estoy haciendo es tomar acá en el intervalo -1, 1 una función cuadrática, ¿sí? Tomando simplemente x cuadrado, digamos,
izquierda, ¿sí? Ahí, eso en el intervalo -1, 1 abierto, ¿sí? Y en -1 y en 1 la estoy haciendo valer toda la función. Entonces tomo valores acá arriba, ¿sí? Entonces fíjense que, claro, si yo tomo cualquier par de puntos que estén estrictamente en el intervalo -1, 1 y tiro digamos, las rectas que unen esos puntos que yo elegí, eso siempre me va a quedar por sobre la función en ese intervalo, ¿sí? Y eso, si se fijan, va a ser válido para cualquier par de puntos para cualquier par de números reales que yo tome entre -1 y 1. Ahora, ¿qué pasa con esos otros puntos que están más arriba? ¿Sí? A ver, si tomo en el fondo -1 y 1, ¿sí? Y tiro la recta que une los resultados en el gráfico, lo que me queda va a ser una línea horizontal acá arriba, ¿sí? Entonces, obviamente, eso significa, me va a decir que en realidad si yo miro, se me cumple la condición de la convexidad en ese caso también, porque todo el gráfico queda desde esa recta hacia abajo, ¿sí? Así que estamos bien. Eh, ¿Qué pasa si tomo este de la izquierda con cualquiera otro de acá abajo? ¿Sí? Si se fijan, no sé, si tomo este punto rojo de acá con este verde, igual el gráfico queda por debajo de la recta que los une, ¿sí? Y lo mismo pasa con este punto rojo y cualquiera otro que esté acá abajo, ¿sí? El gráfico queda completamente debajo, así que la función es convexa, ¿sí? Y si se fijan, el interior del dominio de esta función es el intervalo -1, 1 abierto, ¿sí? Y ahí la función es continua, ¿sí? La función en sí es discontinua, pero las discontinuidades que tiene las tiene en el borde del intervalo, ¿sí? No las tiene en el interior, las tiene en la frontera, ¿sí? Ahora, uno se podría preguntar entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo un intervalo abierto, por ejemplo, tengo una función continua que es convexa, ¿sí? Y después en los bordes le agrego cualquier valor. ¿Eso va a ser convexo? Y la respuesta es no, ¿sí? En el fondo lo que estoy diciendo es que la conversa de esto es falsa, ¿sí? O sea, es falso que si f es continua en el interior de S, entonces es convexa. Incluso si esa parte de adentro es convexa, ¿sí? Porque si, por ejemplo, yo ahora cambiara este punto de acá, y en vez de hacerlo tomar valor ahí arriba, lo hiciera tomar un valor acá abajo, digamos en -2, ahí la función deja de ser convexa, porque la recta que une estos dos puntos, este de aquí con este de acá, eh, atraviesa el gráfico, ¿sí? Así que digamos, el gráfico no queda completamente debajo de la recta que une esos dos puntos, ¿sí? Perfecto. ¿Queda claro eso de ahí? Sí, no sé por qué. Ya. Y me acabo de dar cuenta que del mismo ejemplo, este último ejemplo era el mismo que estaba acá en el apunte, no me había dado ni cuenta. Ah, pero de hecho aquí está hecho de manera más general, porque en realidad este ejemplo yo lo puse acá como en R2, pero en realidad se puede hacer en RN en general, ¿sí? Acá lo que uno puede hacer es tomar en el fondo, tomar como dominio acá la bola de centro cero y radio 1, la bola cerrada de centro cero y radio 1, y acá la función es que a un vector X lo que hace es asignarle la norma de X al cuadrado, para cada vez que la norma es menor o igual a 1, y le asigna un 2 cuando la norma es igual a 1. Y también funciona ese ejemplo, el mismo ejemplo, pero en varias dimensiones. Ok, denme un segundo, quiero ver bien si es que esto valdrá la pena considerarlo. Ya, sí. Entonces, para las funciones convexas, existen tres conjuntos asociados importantes. Sí, y van a ser importantes más que nada porque
las propiedades que puedan tener estos conjuntos son equivalentes a las propiedades de la función también, ¿sí? Entonces, son bien, eh, son bien interesantes al momento de quizá querer estudiar la convexidad de una función, ¿sí? Que muchas veces va a ser más simple estudiar la convexidad de estos conjuntos que estudiar la convexidad de la función en sí, ¿sí? Entonces, definición, y con esta definición vamos a dejarla escrita y vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces vamos a considerar f una función de Rn, ¿sí? Un convexo en Rn a valores en R, eh, con ese, bueno, en realidad no, ¿sí? Ese puede ser un conjunto cualquiera, ese distinto vacío. Sí, ahí vamos a ver después qué es lo que pasa con. Para alfa real cualquiera, se definen los siguientes conjuntos. Entonces, el primero, que lo vamos a denotar n de alfa, n sub alfa de f, perdón, es el que vamos a llamar el conjunto de nivel alfa de la función f, ¿sí? Estos van a ser los x en Rn, tales que f, perdón, son los x en S, ¿sí? El dominio de la función, tales que f de x es menor o igual a alfa. Vamos a tener la curva de nivel alfa, que van a ser los x en S, tales que f de x es igual a alfa. Y el epígrafo de f. Ahí voy a anotar los nombres al lado después de estas tres cosas, sí. El epígrafo de f, que son los pares x lambda en S cruz R, tales que f de x es menor o igual a lambda. Entonces este es el conjunto de nivel alfa de f. Esta es la curva de nivel alfa. Y esto de acá es el epígrafo de f. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos, digamos, perdón, esto es conjunto de nivel alfa? Sí, y la curva de nivel alfa. Sí, 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 no he dicho nada. Em, ¿Cómo podemos interpretar estos conjuntos? ¿Sí? Entonces, dejar un ejemplo rapidito, a ver, supongamos que mi función, ¿sí? Fíjense que nunca pedí que la función sea convexa, ¿sí? Sí, estoy tomando una función cualquiera. Entonces, si tomo, por ejemplo, alfa igual a 1, yo sé que n1 de f, ¿sí? Conjunto de nivel 1, son los x, en este caso en R, voy a pensar que mi función está definida todo R, tales que, tales que f de x es menor o igual a 1, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo aquí en este caso, ya esto lo voy a marcar con verde, ¿sí? Lo que estoy haciendo en este caso es simplemente pararme aquí en la altura alfa igual a 1 y tomar todos aquellos x que hacen que la función tome un valor menor, ¿sí? Entonces voy a tener desde acá hasta por aquí más o menos, ¿sí? Entonces toda esa parte de ahí
¿sí? Todo lo que está en el fondo, todos esos X que están ahí entre medio, son mi conjunto de nivel alfa, ¿sí? De mi conjunto de nivel 1. Ahora, la curva de nivel 1 son los X en R, en este caso, tales que f de X es igual a 1, ¿sí? Y eso lo que nos da, después esto lo voy a marcar con rojo, en realidad son los puntos que están en la orilla, al menos, de este conjunto, ¿sí? Y por último, el epígrafo, y aquí esto es un poco distinto porque este ya no está asociado al alfa de arriba, sino que este me dice que son los pares X lambda, en este caso en R cruz R, tales que f de X es menor o igual a lambda, ¿sí? A ver, entonces, ¿qué es lo que hago? En el fondo, para cada lambda, ¿sí? Para un lambda fijo, yo tomo todos los X tales que f de X es menor o igual a ese lambda. Por ejemplo, si lo hago con lambda igual a 1, lo que voy a tener es que para lambda igual a 1, el conjunto de todos los X que van a estar asociados también junto con lambda, en el fondo los pares que van a estar presentes en este conjunto, son todos los pares que tienen su coordenada X en este intervalo, digamos en el conjunto de nivel, ¿sí? Bueno, pero en realidad después eso lo voy a considerar a la misma altura lambda que está acá arriba, ¿sí? O sea, sería una línea que está aquí arriba horizontal, ¿sí? Ahora, si tomo lambda, digamos, un poquito más grande, digamos 3 medios, y vamos a suponer que está aquí a esta altura, ¿sí? Entonces ahí mi conjunto de nivel, ¿cuál sería? Sería tomar como el X como desde aquí, más o menos, hasta por acá, ¿sí? Entonces después en el epígrafo lo que tendría sería una línea horizontal acá. Y repitiendo ese procedimiento, ¿sí? A lo que llegamos al final es que el epígrafo, que va a estar marcado acá en blanco, es todo lo que está por sobre el gráfico de la función, ¿sí? Es simplemente eso. Ok, voy a dejarlo ahí, que se vean las definiciones y el ejemplo, y hacemos una pausa de 15 minutos, vamos a continuar a las 11:15. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Ya, perfecto. Profe, ¿Sí? yo tuve como no entendí un poco la conclusión del ejemplo anterior, que era una función que tenía solo dos puntos. Esta. Ese ejemplo. No entendí cómo a qué llegamos con eso. Sí, que este es un ejemplo, esto es un ejemplo que muestra el teorema en sí, ¿sí? Porque fíjate que esta función de acá es continua en el interior de su intervalo, ¿sí? Sí, como tiene que ser, y es convexa, ¿sí? Así que claro, como era convexa, tiene que cumplirse que es continua en el interior de su intervalo, ¿sí? Pero también aproveché de mostrar con este ejemplo que yo puedo tener una función que es continua en el interior de su intervalo, o sea, en el interior de su dominio, perdón, ¿sí? Eh, y puede no ser convexa, ¿sí? Para eso hay dos formas. Podría ser que la parte que es continua acá adentro no sea convexa, en este caso sí lo es, pero si este punto que está acá arriba, por ejemplo, ahora no lo pongo allá, sino que lo pongo por acá abajo, pierdo la convexidad, ¿sí? Entonces era para aprovechar de mostrar también en este ejemplo que si bien la convexidad me implica la continuidad en el interior, el hecho de tener continuidad en el interior del dominio no me implica la convexidad necesariamente. Incluso, aunque la función que me quede, digamos, la restricción de la función al interior del intervalo, aunque esa sea convexa, eh, podría ser que los puntos, los valores que está tomando en el borde del dominio, podrían echar a perder la convexidad, ¿sí? Ese era más o menos el espíritu del ejemplo. Gracias. De nada. Ok, seguimos entonces en 14 minutitos más.
Ok. Em, Está claro este concepto, ¿cierto? Estos conceptos de acá. Lo que es el conjunto nivel, la curva nivel y el epígrafo de F. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, Profe, ¿sí? ahí yo tengo una duda. Ese puntito rojo, o sea, probablemente no afecte tanto, pero ese puntito rojo no debería estar como en la curva de la función. No, no, porque fíjate que estoy hablando de los X en el dominio, en el fondo, ¿Ya? que satisfacen eso. ¿Sí? Me da lo mismo a qué altura esté. Ah, ya, ¿Sí? ya. Porque en realidad el nombre es medio contraintuitivo, que se llame curva de nivel en todo caso. ¿Sí? Porque en Sí. este caso la curva de nivel son estos dos puntos. ¿Sí? Y en Ah, ya. realidad, para una función de R a R, la curva de nivel finalmente termina siendo bueno, pues el general igual puede contener intervalos y todo, pero muchas veces es un conjunto de varios puntos nomás. ¿Sí? Ah, ok. Pero ¿qué pasa? Si lo veo en una función de R2 a R, por ejemplo, ahí lo que me aparecen en general sí son curvas. ¿Sí? A veces pueden tener trozos de superficies también en el dominio. ¿Sí? Pero en muchos casos son de verdad curvas y curvas cerradas muchas veces. ¿Sí? Ah, ya. Pero ya después si pienso en una función de R3, lo que me queda van a ser superficies, con pedacitos de volúmenes entre medio. Entonces, como que en realidad es un concepto medio extraño llamarlo curva de nivel, ¿sí? Pero se Ujú. entiende, se entiende de esta forma, o sea, f de x igual a alfa, eso es una ecuación que, no sé, si lo pienso, si f fuera una función lineal, me define un hiperplano, ¿sí? Como que reduzco en uno la dimensión del espacio, ¿sí? Es más o menos esa la idea, ¿sí? Ya, Pero gracias. en realidad, de nada. En realidad el conjunto, o sea, la curva de nivel en sí va a ser el conjunto que menos nos va a interesar, ¿sí? Así que podríamos dejarlo un poquito de costado, ¿sí? Ya. Porque tenemos el siguiente teorema ahora, que nos relaciona la convexidad de una función y la relaciona con estos conjuntos de acá. Y este sí lo vamos a demostrar porque esto es demostración un poco más sencilla y nos hace trabajar con funciones convexas, ¿sí? Entonces vamos a tomar f de S a R convexa, perdón, eh, de S a R con S subconjunto de Rn convexo, eso sí. Entonces se tiene lo siguiente. Primero, vamos a tener que F es convexa, si solo si el epígrafo de F es un conjunto convexo. Y segundo, vamos a tener que si F es convexa, entonces el conjunto de nivel alfa de F es convexo para todo alfa en R. ¿Sí? Eh, a ver, dos cosas. Primero, la segunda parte de esto, ¿sí? El que dice que si F es convexa, entonces los conjuntos de nivel son convexos para todo alfa, es solo un implica hacia ese lado. ¿Sí? Yo puedo tener funciones para las cuales todos mis conjuntos de nivel son convexos, pero la función en sí no es convexa. ¿Sí? Un ejemplo fácil, de hecho, se ve acá en esta función de acá arriba. ¿Sí? Supongamos que esto es simplemente para no estar escribiendo una función a mano, ¿ya? O sea, con su definición. Pero supongamos, por ejemplo, que aquí cuando llego a este punto de acá, esta función sigue derecho hacia la izquierda, ¿sí? Y cuando llega acá arriba, también sigue derecho hacia la derecha, ¿sí? Entonces resulta que
claro, claro. No, de hecho, no me va a servir como contraejemplo. Voy a anotar un contraejemplo después mejor, ¿sí? Al final, después de la demostración. Sí, pero ahí voy a mostrar un ejemplo de una función que todos los niveles todos los conjuntos de nivel, perdón, son convexos, pero la función en sí no es convexa, ¿sí? Y vamos a llegar a que no es convexa porque la función que voy a hacer es discontinua en el interior del dominio. Y con eso voy a poder concluir. Entonces, demostración de esto. Esto es relativamente simple. Yo quiero demostrar que si la función es convexa, entonces el epigrafo de f es convexo, primero. ¿Sí? Entonces, vamos a demostrar primero si implica. Entonces, a tomar un x lambda y un y mu en el epigrafo de f. ¿Sí? Es decir, estoy tomando x e y que pertenecen a S con f de x menor o igual a lambda y f de y menor o igual a mu. ¿Sí? Eso es pertenecer al epígrafo. Sea alfa, sí, voy a ponerle alfa porque ya ocupé lambda acá arriba, ¿sí? Pero voy a tomar un alfa entre 0 y 1, ¿sí? Que en el fondo es para estudiar la convexidad del conjunto. Alfa entre 0 y 1. Y veamos qué pasa con la combinación convexa de estos dos puntos, ¿sí? Yo voy a tener que alfa por x lambda más 1 menos alfa por el punto y mu, y mu. Bueno, esto es simplecito, si esto es álgebra lineal nomás, un poquito de operación nomás. Esto es alfa por x más 1 menos alfa por y, coma alfa lambda más 1 menos alfa por mu. Sí, operación de vectores, ¿no? Sí, tengo eso de ahí. Entonces lo que yo necesito verificar es si este último punto pertenece o no al epígrafo. ¿Sí? Vemos que por la convexidad de f, se tiene lo siguiente. Si yo tomo f y le evalúo en alfa x más 1 menos alfa por y, esto siempre es menor o igual que alfa por f de x más 1 menos alfa por y. Perdón, por f de y. ¿Sí? Eso por una parte. Ahora, yo sé que x lambda e y mu pertenecen al epígrafo, lo que significa que f de x es menor o igual a lambda y que f de y es menor o igual a mu. ¿Sí? Pero como además alfa está entre 0 y 1, entonces en particular tengo que alfa es mayor o igual a 0 y 1 menos alfa también es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces puedo en el fondo estas dos desigualdades de acá arriba, ¿sí? Las que están con x y lambda y con y mu, las puedo multiplicar por alfa y 1 menos alfa respectivamente sin cambiar el sentido de la desigualdad. Después al sumarla entonces nos va a quedar acá que esto es menor o igual que alfa por lambda más 1 menos lambda menos lambda, 1 menos alfa, perdón, por mu. ¿Sí? Y esto es justamente decir que el punto que tiene acá alfa x más 1 menos alfa por y, coma, alfa lambda más 1 menos alfa por mu, pertenece al epígrafo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si evalúo f en ese punto de acá, en el alfa x más 1 menos alfa y, me queda menor o igual a esta cosa que está acá al lado derecho. ¿Sí? Así que ese punto de ahí pertenece al epígrafo. Y eso es justamente lo que yo quería demostrar porque eso es lo que anoté aquí. ¿Sí? Ese punto de ahí es justo la combinación convexa de el punto x lambda y el punto y mu.
¿sí? Por lo tanto, tengo el primer implica, ¿sí? Entonces, si f es convexa, entonces el epígrafo es convexo. Vamos hacia el otro lado. Vamos a suponer ahora que el epígrafo es convexo y vamos a demostrar que f es convexa, ¿sí? Entonces, sean x e y en S, y voy a considerar lambda en el intervalo 0,1. ¿Sí? Yo quiero ver que f evaluado en la combinación convexa de x e y es menor o igual que la combinación convexa en el fondo de los valores de la función. ¿Sí? Eso es lo que me dice la convexidad. Eso es lo que yo quiero demostrar. Notemos que los puntos x, f de x e y, f de y pertenecen al epígrafo de f. ¿Sí? Y eso es simplemente por la definición, ¿sí? Porque estos son los puntos x lambda, tales que f de x es menor o igual a lambda, o digamos menor o igual a alfa, ¿sí? Para no mezclarlo con el lambda que está ahí. ¿Sí? Y como es un menor o igual, si yo tomo ese alfa igual a f de x, en particular se cumple con igualdad, ¿sí? En el fondo, decir que estos dos pertenecen al epígrafo significa decir que f de x es menor o igual a f de x y f de y es menor o igual a f de y. ¿Sí? Así que de ahí, de la pura definición, sale todo acá. Ahora, como epi de f es convexo, esto implica que la combinación convexa de estos dos, usando este lambda de acá arriba, pertenece al epígrafo. Es decir, lambda por x f de x más 1 menos lambda por y f de y, que termina siendo igual al punto lambda x más 1 menos lambda por y, lambda f de x más 1 menos lambda por f de y, ese punto de ahí pertenece al epígrafo de f, ¿sí? Porque es convexo. Ahora, como ese punto pertenece al epígrafo de f, eso significa que f digamos, de esta primera coordenada tiene que ser menor o igual a lo que está en la segunda. Por lo tanto, f es convexa. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? Sí. Ya. Vamos a la segunda parte del teorema entonces, que nos dice que si f es convexa, entonces el conjunto de nivel alfa es convexo para todo alfa. Entonces, si f es convexa, entonces para x e y en el conjunto de nivel alfa de f y lambda entre 0 y 1, tenemos que ¿qué es lo que queremos probar? A ver, queremos probar que la combinación convexa de estos dos también es menor o igual a alfa, al pasarlo por la función f, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que f de lambda x más 1 menos lambda por y, por convexidad de f, esto es menor o igual a lambda por f de x, más 1 menos lambda
por f de i, ¿sí? Pero el mismo argumento de antes, yo sé que lambda y 1 menos lambda son los dos mayores o iguales que 0, y por otra parte yo sé que f de x y f de y ambos son menores o iguales a alfa, ¿sí? Porque pertenecen al conjunto de nivel alfa de f. Entonces, como se preservan las desigualdades, esto me implica que lambda por alfa más 1 menos lambda por alfa, o sea, eso de ahí es menor o igual a esta expresión de acá, y esta expresión de acá, si la desarrollo un poquito, en realidad los lambda por alfa se me cancelan, y esto es igual a alfa. Por lo tanto, tenemos finalmente que lambda x más 1 menos lambda y pertenece también al conjunto de nivel alfa de f, ¿sí? Y esto fue independiente del valor alfa que yo escogí, entonces es cierto para todo alfa. Listo, tenemos la demostración de ese teorema. Ahora, un contraejemplo de que la segunda parte, la equivalencia es falsa, ¿sí? Voy a tomar esta misma función de acá. Entonces, observación. La conversa de 2 es falsa en general. Vemos esto considerando la función voy a tomar f de x definida sobre R, ¿sí? Que va a ser lo siguiente. Va a ser igual a x cuadrado, si es que x es menor o igual a 1, y va a valer 2 si es que x es mayor que 1. ¿Sí? Esta función de acá no puede ser convexa, ya que es discontinua en x igual a 1. ¿Sí? Y como es discontinua en x igual a 1, y el 1 está en el interior del dominio de la función, porque el dominio es todo R, ¿sí? Entonces no puede ser convexa. ¿Sí? Pero por otra parte, para alfa en R se tiene que el conjunto de nivel alfa de f toma la siguiente forma. A ver, ¿qué es lo que necesito? Necesito analizar cuando f de x es menor o igual a alfa, ¿sí? Entonces, si alfa es menor o igual a 2, perdón, menor o igual a 1, el conjunto termina siendo simplemente el intervalo menos raíz de alfa raíz de alfa. Esto si es que alfa está entre 0 y 1. Es vacío si es que alfa es menor que 0. Y, un segundo. Y por último, termina siendo el intervalo menos raíz de alfa, coma infinito, si es que alfa es mayor que 1. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque en realidad esto termina siendo una parábola, ¿sí? En una parábola y se corta en x igual a 1, ¿sí? Donde ahí la parábola vale 1, exactamente 1. Y de ahí lo que hago es continuar esta función con una recta a la altura y igual 2, ¿sí? De ahí en adelante.
Entonces, claro, si tomo un nivel, en el fondo tomar un valor en el eje Y, está entre 0 y 1, los puntos que van a ser, que van a quedar, digamos, si yo tomo esa recta, los puntos que hacen que la función esté de ahí hacia abajo, son todos esos que están ahí, entre menos raíz de alfa y raíz de alfa, ¿sí? Por la definición de la función, porque es una cuadrada, ¿sí? Si es que el alfa es negativo, ¿sí? Toda la función me queda por sobre este valor alfa, ¿sí? Así que el conjunto es vacío, ¿sí? Y por último, si es que alfa es más grande que 1, alcanzo a tomar, perdón, perdón, esto no era 1, era 2, entre 0 y 2. Y esto si es que alfa es mayor o igual a 2, ¿sí? Porque ahí en 2 es donde está la recta, ¿sí? La recta que está, la que parte en x igual a 1, de ahí en adelante estoy en altura 2, ¿sí? Entonces, lo mismo que dije antes, ¿sí? Pero con 2. Y si estoy desde el 2 hacia arriba, agarro toda esta parte, toda esta recta infinita que se extiende hacia la derecha, ¿sí? Horizontal. Entonces, para cualquier x que esté desde ahí en adelante, voy a tener que esta desigualdad. ¿Sí? Entonces, se cumple esto de acá. Y si yo miro estos conjuntos, ¿sí? El vacío siempre es convexo por definición, porque tengo que verificar una propiedad que se tiene que cumplir para todo elemento del conjunto. Como no hay ninguno, ya lo demostré para todos, ¿sí? Así que es convexo. Y un intervalo real siempre es convexo, ¿sí? Entonces, esto de acá es convexo y esto de acá abajo también es convexo, ¿sí? Así que los conjuntos de nivel son convexos para cualquier alfa. Son convexos para todo alfa, ¿sí? Entonces, tenemos acá una función que no es convexa y que los conjuntos de nivel son convexos para todo alfa, ¿sí? Así que eso muestra que en realidad la conversa de la parte 2 del teorema en general es falsa, ¿sí? Ok. Vamos a hacer una última, voy a dar una última definición antes de terminar con la clase de hoy día. No vamos a alcanzar a trabajar mucho con esa definición, pero la voy a dejar lista para la próxima clase, ¿sí? Y que más que definición en sí, digamos, es un recuerdo un poco de cosas de cálculo en varias variables, ¿sí? Esto tiene que ver con las derivadas direccionales. Bueno, no tiene que ver con eso, son las derivadas direccionales, ¿sí? Vamos a redefinirlas de la misma forma que están definidas antes, ¿sí? Pero vamos a recordarlas. Entonces, voy a tomar ese subconjunto de Rn no vacío, una función f de S a R, un punto X barra que esté en S, y un vector D distinto de 0, tal que verifique lo siguiente, tal que X barra más lambda por D esté en S para todo lambda entre 0 y eta para algún eta mayor que 0, ¿sí? Esto lo que nos está diciendo, en esencia, lo que estoy diciendo es que en este punto X barra, ¿sí? Yo me puedo mover un poco en la dirección D, ¿sí? ¿Cuánto? Bueno, lo que me permite ese eta que está ahí, ¿sí? Por eso estoy multiplicando el D por un lambda que está entre 0 y eta, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, es lo que me puedo mover en esa dirección, ¿sí? Sin salirme del conjunto. Se define la derivada direccional de f en X barra en la dirección D por f' de X barra, coma D
igual a el límite, cuando lambda converge a 0 por la derecha, ¿sí? Converge a 0 por valores positivos, de f de x barra más lambda d menos f de x barra dividido en lambda, ¿sí? Siempre que el límite exista. ¿Sí? Y esto va a quedar en lo que vamos a llamar R extendido, ¿sí? Voy a ponerlo acá entre paréntesis. Aquí, R extendido es igual a R unido con menos infinito y más infinito, ¿sí? O sea, voy a admitir que una derivada direccional sea infinita, ¿sí? O menos infinito, ¿sí? Son valores que voy a admitir dentro de la definición de la derivada direccional, ¿sí? El límite podría no existir, ¿sí? Y cuando me refiero a no existir, me refiero a que, por ejemplo, a veces uno habla de que el límite no existe cuando las cosas divergen, por ejemplo, ¿sí? Pero en este caso, si da infinito o menos infinito, lo vamos a admitir, pero puede darse el caso de que no exista, y eso podría pasar, por ejemplo, si esta cosa va oscilando, por decirlo de cierta forma, ¿sí? Y nunca converge a nada, ni siquiera a infinito o a menos infinito. Eh, en cuanto a la definición, ¿por qué pedimos que lambda converja a 0 por la derecha? ¿Sí? Eso es simplemente para... en, en realidad podemos verlo así. En realidad, por definición, yo pido esto y en realidad solicito la condición de que x más lambda por d esté en S para todo lambda entre 0 y eta, ¿sí? Justamente para que esto yo lo pueda hacer. En el fondo, estas evaluaciones estén correctas, ¿sí? Porque si tomo lambda suficientemente cercano a 0 acá, el punto x barra más lambda por d empieza a pertenecer a S de ahí en adelante, ¿sí? Cada vez que me sigo acercando al cero. Entonces, todas esas evaluaciones están bien hechas, estoy, digamos, en el dominio de la función, y eso me queda bien definido, ¿sí? Y así todo, de todas formas, el límite podría no existir, pero cuando exista, vamos a llamar a eso la derivada direccional de f. Perfecto, vamos a dejarlo hasta acá. La próxima clase lo que vamos a hacer es estudiar la diferenciabilidad de funciones convexas usando esto de acá. ¿Sí? En realidad lo que vamos a tener es que cada vez que la función sea diferenciable, bueno, en realidad esto es cierto para una función en general, ¿sí? Esto es resultado de cálculo en varias variables. Si una función es diferenciable en un punto, ¿sí? En el interior de su dominio, entonces las derivadas direccionales existen en todas las direcciones, toman valores reales y coinciden con el producto punto entre el gradiente y la dirección. ¿Sí? Eso es un resultado de cálculo en varias variables que igual vamos a recordar. Y vamos a mostrar, voy a hacer una demostración más gráfica, más que cualquier otra cosa, así no voy a meterme tanto en los detalles de esa demostración, de que para una función convexa, eh, en todos los puntos del interior del dominio, la derivada direccional existe, ¿sí? E incluso podría ser que la función no sea diferenciable, pero las derivadas direccionales existen siempre, ¿sí? Un ejemplo clásico de eso es la función valor absoluto, ¿sí? Vamos a ver que las derivadas direccionales quedan bien definidas en todo punto, y van a ser ellas las que nos van a dar una cierta noción de direcciones de crecimiento y decrecimiento de una función, que vamos a mostrar cómo puede ser aplicado. No con mayor detalle, no voy a llegar a dar un algoritmo de cómo resolver problemas de optimización convexa, ¿sí? Como lo hicimos con el algoritmo simplex en el caso lineal, ¿sí? Pero voy a dar nociones que pueden ayudarles a, si se enfrentan a un problema del estilo, eh, poder tener una idea de cómo tratar el problema, ¿sí? Y vamos a dar finalmente la caracterización de convexidad para funciones en el caso diferenciable. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos una función convexa diferenciable y vamos a ver de qué forma queda caracterizada la convexidad con respecto a su gradiente y su matriz hessiana. ¿Sí? Con eso, digamos, vamos a cerrar
el capítulo en sí de las funciones convexas, y ya vamos a empezar con conceptos de optimización general, digamos, con y sin restricción. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna, ¿Alguna consulta sobre esto? Nada, profe. Perfecto. Entonces lo dejamos hasta acá. Durante la tarde les voy a publicar la tarea, como les decía, y ya, bueno, retomamos esto el día viernes. Que tengan una buena semana. Ahí estamos hablando. Chao, chao. Decía. Bueno,